Bastante apreciada, por sobre todas las cosas solicitadas, porque realmente tiene una dura tarea, dirigir justamente esta fundación FREPA. Él es el señor Rubén Ovelar y bueno, por supuesto hay mucho trabajo y sobre todas las cosas, repito, muchos requerimientos por parte de los usuarios y pacientes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir al programa. No, al contrario, Julio, a vos y a ustedes. Realmente la reunión, la cita de hoy es para invitar de paso a la gente para nuestro evento anual que se va a realizar este viernes 8 de agosto en el Teatro del Banco Central del Paraguay, donde van a estar presentes a varios artistas. En primer lugar Mariana Cayón, ella es salteña, ella es argentina, toca la quena, sobre todo le gusta mucho el folclore latinoamericano. Vamos a disfrutar esa noche de joropos venezolanos, algunos valsecitos peruanos, cuecas chilenas, y también la presencia de artistas paraguayos como el maestro Luis Álvarez en el violín y otros instrumentos. Repetimos, ¿esto va a ser el viernes? ¿A qué horario? Este viernes 8 a las 21 horas en el Teatro del Banco Central del Paraguay. Ya, perfecto. ¿Las entradas? Las entradas se venden en la red UTS, cuestan desde 250.000 guaraníes las numeradas, la platea baja en 150.000 y la de platea alta en 75.000 guaraníes. Buenísimo. Sería bueno, Julio, si me permitís comentarle a la audiencia de Sabores y algo más. ¿A qué se dedica FREPA? ¿Qué hace FREPA? Exactamente, de eso quiero hablar, por sobre todas las cosas. ¿Cuándo y cómo se inició? Se inició hace 15 años, cuando un grupo de amigos participó de los primeros problemas que tuvo Belén, que fue la persona que generó el nacimiento de esta fundación, que estaba tropezando con un problema renal. Ella se trasplantó y está llevando una vida normal. Y ese mismo criterio primigenio de apoyar y asistir a los más necesitados, sobre todo aquellos que padecen de enfermedad renal crónica, sigue hasta hoy, Julio. Para ilustrarle a la gente, aquellas personas que padecen de problemas renales crónicos están dependiendo de una máquina dializadora. Totalmente. Es decir, se le extrae la sangre, purifican la sangre, vuelven a insertarla y tiene que dializarse 3 veces por semana. Hoy estuve, hace minutos llegué, estaba en el Hospital Nacional de Itagüá, es un hospital donde estamos apoyando a los infantes con problemas renales. Y me enteré ya la semana pasada la historia de un chico de nombre Víctor. Víctor es un chico de 14 años de edad que viene de una compañía alejada de 1 hora a caballo de la ciudad de Pilar. Me estaba contando la historia que ellos salen a las 12:30 de la noche, 3 veces por semana, de la compañía a caballo hasta la ciudad de Pilar, toman un colectivo para estar a las 6 de la mañana en la ciudad de Itagüá. Se dializan y hasta las 11 de la mañana para volver a la ciudad de Pilar. Claro, justamente con el tema de dializarse, nuestras instituciones públicas, por supuesto me refiero a los hospitales, tienen serios problemas, ¿verdad? Serios problemas tienen. Ustedes justamente suplen justamente esa carencia, ¿verdad? ¿Y cómo trabajan? Una persona que quiera justamente recibir la atención y por sobre todas las cosas la ayuda de FREPA, ¿cuál es el mecanismo? La forma fácil de acceder a FREPA es a través de la página web, es www.frepaparaguay.net. A partir de allí ya se conecta con nosotros nos conectamos con ellos y hacemos el acercamiento con los hospitales. Hoy día el Estado paraguayo no suple las necesidades, no cubre las necesidades de estas personas, entonces ahí entra FREPA. Nosotros apoyamos en provisión de medicamentos, costear los estudios laboratoriales que se precisan, sufragamos costo de trasplante. Ya en el año 2006, de manera así icónica, por decirle al hecho, marcó el inicio del trasplante totalmente abonado por FREPA en ese año 2006 a un chico de apellido Marín, que tenía 14 años de edad. Hoy está llevando una vida normal sin ningún tipo de inconvenientes, trabajando. ¿Cómo se sustenta para solventar todos estos gastos la fundación? De 3 formas, básicamente, Julio. Primero, con
solidarias empresas que aportan periódicamente a la fundación y generosas personas que mensualmente también dan su aporte. Amén de esas dos formas de recaudar fondos, sí, nuestra principal fuente de ingreso es mediante la organización de lo que llamamos gala anual, que se va a llevar a cabo este viernes. Sí. ¿Esta es la única actividad o durante el año también suelen hacer otras? Sí, habitualmente, una o dos. Este año tuvimos la suerte de presentar en el mes de abril a un artista paraguayo. Ya ahora le traemos a Mariana Cayón, con también la presencia de 3 artistas connacionales. Con la entrada de la gente, provee fondos para que nuestro presupuesto, un poquitito más de 500 millones de guaraníes, podamos destinar a esa gente más necesitada. Lógicamente, Julio, es imposible, lamentablemente, cubrir todas las necesidades, pero tratamos de apoyar. Estamos asistiendo en este año a un poco más de 120 personas, entre chicos desde los 2 años de edad hasta gente ya adulta. Y centralizamos nuestra actividad básicamente en 3 nosocomios, en 3 hospitales: el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital de Clínicas, donde estamos montando ahora también toda la parte de infraestructura básica para la sala de hemodiálisis pediátrica en el hospital. Estamos abocados a eso. Hicimos la planta de tratamiento de agua ya para el hospital y estamos en los otros detalles. Y también cubrimos a los pacientes de emergencias médicas. Igualmente, hemos dotado de infraestructura básica para el Hospital Público de Cacupé. Lo mismo hicimos con el hospital también de Luque, en fin. Ya. Rubén, ¿gestionaron una vez para que la fundación tenga justamente, se le incluya alguna vez justamente dentro de lo que es el presupuesto del Estado? No. Nosotros no recibimos subvención del gobierno ni apoyo estatal. ¿Gestionaron, pidieron alguna vez, se acercaron? No hemos pedido nunca, solamente generamos dinero merced a la gente, el público. ¿Pero por qué no hicieron eso? Y por filosofía nuestra. Hay muchas instituciones que sí depende del Estado, en nuestro caso no. Pues estoy pensando nomás, porque de repente, qué sé yo, para un plata rápidamente hacen una fundación fantasma y esa parece la plata. Y acá estamos hablando justamente de una fundación que ayuda, y suple y hace el trabajo justamente que tendría que hacer el Estado. Bueno, caramba, meritaría un poco de dinero para ustedes. Sí. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado paraguayo es cubrir la deficiencia en la salud pública. Y no tendrían que, si eso existiera y funcionara bien, no tendría por qué existir nucleaciones como la nuestra, que entra justamente a tallar cuando el Estado no puede cubrir. Claro, pero por eso ya ni quisiera yo justamente pedir eso lastimosamente, porque a la vista está que hay centros asistenciales que tienen justamente las máquinas para dializarse, están descompuestas, no se reparan, muchas veces se plaguean porque no hay personales incluso, ¿verdad? Así que la eficiencia por parte del Estado ya está ahí, pero ustedes como fundación, que a la luz está lo bueno que están trabajando, bueno, ¿por qué caramba no les tiene consideración y no les llama y le dice, bueno, cuenten con este monto anualmente? Claro, lo bueno y lo llamativo para destacar en este sentido, Julio, es el hecho de que nuestra fundación tiene contactos cercanos con una fundación Íñigo Álvarez de España, con la que mantenemos fluida comunicación. Gracias a ese contacto que hemos generado con esta gente, posibilitó que trajéramos hace 5 años en el país 11 máquinas dializadoras que fueron donadas al Hospital de Clínicas. Pero falta todavía las diálisis, que las máquinas no están en cantidad óptima. De acuerdo a los registros oficiales, Julio, acá en Paraguay hay 1.150 personas en diálisis actualmente. De acuerdo a los ratios internacionales, tendría que existir, de acuerdo a la población paraguaya, un poquito más de 2.000 personas en diálisis. Vale decir que existe un subregistro. Hay personas que están allí, se morirán en el camino, tendrán otra patología. Llamemos las cosas por su nombre. Hay personas en el interior con este problema que fallecen muchas veces, lastimosamente. Bueno, pues está.
El evento es este viernes a partir de las... A las 21 horas, viernes 8, 21 horas, Mariana Cayón. Las entradas pueden ser adquiridas a través de la red UTS. Cuestan 250, 150 y 75.000 guaraníes. Ahí está. Yo le agradezco que me haya visitado. Bueno, la invitación está hecha ahí. Por supuesto, esto también alzamos a la página oficial del programa, al Facebook, porque es la manera justamente que la gente se entera de las actividades. Así que hay que siempre apoyar. Nada, entre 250 y bueno, y hay precios más baratitos incluso. Así que cualquiera sea la posibilidad justamente de asistir y apoyar esta fundación, sería muy bueno. Viernes entonces a partir de las 21 en el Banco Central del Paraguay. Y la vamos a ver a Mariana Cayón, que estamos ahí observándola en la pantalla. Por sobre todo su grupo, con música folclórica de primer nivel, ejecutando la quena, que es un instrumento de viento ahí de la zona del altiplano. Me encanta, me encanta. Y valsecitos peruanos también. También, sí, cuecas chilenas. Espectacular. Muchas gracias, Rubén. Al contrario, muchas gracias. El programa a disposición. Es la casa de ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias. Esperamos a ustedes. Muchas gracias. 11:53, 23 la temperatura. Breve pausa y ya seguimos.